Hola a todos y todas, mi nombre es Nadia Díaz y hago este video para contar mi testimonio de la experiencia que tuve en un grupo de danza contemporánea en la ciudad de Bogotá, en el cual fui víctima de maltratos y abuso psicológico por parte de la persona quien lo dirige, y quiero sumar mi voz a las voces de otras personas que ya también han contado sus experiencias en este espacio. Yo hice parte de este grupo durante entre 5 y 6 años, hasta el año 2021. Y si bien fue un grupo donde aprendí muchas cosas, porque se maneja una teoría con respecto a la danza, a lo físico, espiritual, energético, a las leyes universales, también fue un espacio donde salí muy herida, pero donde no me di cuenta inmediatamente el impacto que había tenido en mí, sino hasta más o menos un año y medio después, en donde una compañera me compartió sus vivencias y yo me di cuenta de que no había sido la única que había sufrido este tipo de tratamiento violento y manipulador por parte de este personaje. En el momento en el que yo entré a este grupo fue porque asistí a un taller, después del cual el director me invitó a entrenarme con ese grupo. Y yo estaba en un momento en el que tenía mucha ilusión de dedicarme a la danza profesionalmente, tenía también como muchas incertidumbres en cuanto al trabajo en mi carrera profesional, digamos lo que estudiaron en la universidad, que yo estudié medios audiovisuales, y tenía en realidad mucha ilusión de poder dedicarme a la danza profesionalmente, a pesar de no haber estudiado danza como de manera formal, lo cual desde un principio se lo comenté, pues él nos preguntaba también sobre nuestras expectativas en la danza y demás. Desde un primer momento siento que el trato hacia mí con respecto a mis compañeras que sí estaban en la SAP estudiando arte danzario fue diferente. Constantemente él me decía que no me veía, que no era visible para él en el momento de hacer las frases de movimiento, y constantemente digamos que la manera de llamarme la atención por no hacer, digamos que las cosas de manera correcta, fue subiendo de tono, fue subiendo de intensidad, cada vez con más gritos, con más maltratos, cada vez de una manera más fuerte, todo fue subiendo en intensidad. También tengo muy presente que él pues nos preguntaba sobre nuestra vida personal y nos decía como con quién vive, cómo ha sido su historia de vida y demás. Y recuerdo mucho tener como que la manera como yo fui criada siempre era muy criticada en el espacio. Él me hacía sentir como una persona débil porque pues mis padres trabajaron duro toda su vida para poder darme educación y poder darme todo lo que yo he tenido en la vida, lo cual en este momento agradezco profundamente, pero que en ese momento él me hacía sentir que yo era una persona débil por tener esos privilegios. Me comparaba constantemente con compañeras que en ese momento tenían o habían tenido situaciones económicas y familiares complejas. Me comparaba y decía que ellas sí tenían berraquera, que ellas sí tenían la fuerza que se necesitaba, y me hacía sentir constantemente culpable por tener ciertos privilegios, y me hacía sentir débil porque no había tenido que lucharme ni esforzarme por nada en la vida, según él. Entonces, constantemente eso resonaba en mi cabeza todo el tiempo, y yo llegué en un momento a pensar genuinamente que mis privilegios me hacían débil, y que para fortalecerme tenía que sufrir, tenía que básicamente comer mierda, ¿sí? Entonces yo llegué a convencerme de que el sufrimiento era como el camino de crecimiento personal. Genuinamente lo creía, y como ese espacio era tan duro físicamente y tan duro también emocionalmente, pues yo llegué genuinamente a pensar que era un espacio que necesitaba para mi crecimiento personal. Y sufría también muchas humillaciones cuando, por ejemplo, durante esos comentarios súper duros sobre mi vida personal y mi familia, eran particularmente duros. A mí me daban ganas de llorar muchas veces durante las sesiones, y las respuestas de este señor eran burlas, eran como gestos imitando gente llorando, incluso hacer como gestos de, ay, no, pues la nena va a llorar, como este tipo de gestos así como súper burlones y humillantes frente a todos. E incluso le llamaba la atención a algunas personas que de alguna manera con un gesto intentaban como consolarme, como que me ponían la mano en el hombro, o de alguna manera como que empatizaban conmigo. A esas personas les llamaba la atención y les decía que eso no era lo que yo necesitaba, ¿sí? Como que yo no necesitaba consuelo. Entonces, a pesar de que muchas veces, recuerdo que incluso hubo una temporada en la que yo salía de ensayo y me subía al bus y me ponía a llorar, y me iba todo el camino del bus llorando hasta la casa, y ya cuando iba llegando a la casa como que me componía para que no me vieran en la casa que estaba llegando así. A pesar de eso, yo me quedaba porque sentía que lo necesitaba, el espacio, las enseñanzas, para mi crecimiento, para fortalecerme, porque en realidad si yo lloraba por eso era porque de verdad era débil, eso era lo que yo sentía. Y recuerdo muy bien las palabras, por ejemplo, que este señor decía, como que el mundo no es para los débiles, ¿no? Ese tipo de cosas que él nos decía como, no sé, a veces como citas
o palabras propias, pero que en realidad como que expresaban una visión del mundo también y que nosotras, y pues personalmente también como que fui interiorizando poco a poco, ¿no? Como, empezó como a pasar el tiempo y a veces los regaños y este tipo de llamados de atención pues variaban mucho en intensidad, a veces eran más, a veces eran menos. Pero recuerdo muy particularmente después de una serie de sesiones como muy duras, como de muchos regaños, como de mucha violencia verbal, que en un ensayo, en una de las sesiones, este hombre nos reunió a todos y se refirió a una persona que inicialmente expresó ser profesional, o sea, querer ser profesional en la danza, claramente infiero yo como eh, refiriéndose a mí, pero que esa persona que quiere ser profesional en la danza y que no ha estudiado danza formalmente, pues no tiene lo que se requiere para la danza. Esas fueron sus palabras textuales, no tiene lo que se requiere, lo cual para mí fue profundamente doloroso y es algo que me ha tocado en realidad trabajar en mí misma un montón para quitarme esa creencia que de alguna manera interioricé durante mucho tiempo, incluso después de estar en ese grupo. Y, y después de ese momento como que todo se calmó, o sea, como que finalmente ya no me prestaba casi atención, ya era más como un poco de indiferencia, así como que un poco como que esta persona no como si no existiera un poco. Y bueno, yo era la encargada de hacer como el trabajo audiovisual en el grupo, que era un trabajo bastante como extenso porque era hacer registro de videos, registro fotográfico de las obras, había que hacer el diseño del material de publicidad del grupo para convocar gente, para publicitar talleres, etcétera, todo eso lo hacía yo. Y por ese lado, como que empecé a recibir buenos comentarios, empecé a recibir gestos de afecto, sonrisas, incluso, porque incluso hay momentos en los que no veía una sonrisa por parte de esta persona. Y en este momento en el que yo empecé como a dedicarme a eso mucho más a profundidad en el grupo, empecé a sentir que tenía un lugar en el grupo, que entonces mi tema no era la danza, sino lo audiovisual. Empecé a sentir como esa aprobación y esa permanencia en el grupo, dado a que el trato mejoró gracias a mi trabajo como desde lo audiovisual. Entonces, digamos que ahí hubo un tiempo como de mucha paz, ¿sí? Como de no regaños, de no gritos, pero en el que también pues yo empecé a manejar como un perfil bajo, en el sentido que como, ok, todo está bien, no quiero hacer nada que dañe como esta paz, entonces no hago nada que llame mucho la atención o trato de hacer todo bien tal cual me lo piden para que no haya como una consecuencia negativa. Y empecé como a manejar un perfil bajo, ¿sí? Como que no hablo mucho, no llamo mucho la atención para no ganarme un regaño, un grito o una humillación, un comentario despectivo como por parte de esta persona. Y digamos que con el tiempo y a pesar de todo se cultivaba como un afecto sincero, genuino hacia esta persona, porque de todas maneras siento que había como una imagen un poco como paternal también de, ok, gracias a este hombre estoy aprendiendo un montón de cosas, gracias a este hombre estoy creciendo en mi camino personal y espiritual, entonces de alguna manera se genera como un afecto. Y también empecé como a recibir esos gestos de afecto por parte de él, como en este periodo así de, como de calma. Pero había muchos gestos con los cuales me hacía sentir muy incómoda, en los cuales, por ejemplo, al momento de despedirse, él lo apretaba a uno muy fuerte contra su cuerpo y la cara también como muy fuerte contra la de uno, e incluso como esa sensación de querer llegar un poco más cerca a besarme en la boca, ¿sí? Y pues yo claramente como que oponía esa resistencia quedándome totalmente inmóvil, como que no sabía qué hacer. Entonces era como muy raro, como que, ok, es un afecto, pero al mismo tiempo me siento súper incómoda, pero como que también tampoco quería pensar mal, porque como pensaba como en este hombre como muy sabio, como muy coherente con su propio discurso espiritual, pues decía como no, esta persona es como incapaz de hacer nada como fuera de lo ético, ¿no? Como fuera de lo aceptable, pues. Pero en una ocasión sí me pasó que al momento de despedirnos nos dimos un abrazo. En ese abrazo yo puse mi mano sobre su espalda y él me pidió que lo masajeara en la parte baja de la espalda, normal, como eh, le dolía, no sé qué. Entonces yo le empecé como a masajear un poco ahí. Él me expresó que eso le hacía sentir alivio y yo le expresé que, digamos que estaba, como que yo había aprendido algo sobre masajes en un taller que hice, que me interesaba, que me parecía chévere. Em, entonces, pues él me preguntó que si me molestaría darle a él un masaje. Entonces, pues, digamos que a mí me pareció un poco raro, como yo le dije, como bueno, sí, igual era muy difícil decirle que no a cualquier cosa que él pidiera, porque de todas maneras lo mismo, como cualquier negativa y eso como que podía implicar una consecuencia negativa en cuanto a su forma de ser hacia uno. Entonces, pues yo le dije que sí,
que claro. Y varios días después él me escribió por Facebook como para acordar no sé, como un lugar, una fecha para lo del masaje. Y pues yo le había dicho que podía en las horas de la sesión, es decir, 7 de la mañana hasta las 8 que era el tiempo que yo tenía antes de irme a trabajar. Y le propuse que fuera en la casa de él, a lo cual él me dijo que no, que consideraba que no. Él propuso mi casa y pues yo le dije que pues igual allá estaba mi hermano casi que todo el tiempo. Entonces pues él me dijo que no, que si estaba mi hermano, entonces que no. Em, y finalmente pues me dijo como que propone. Y pues yo pues en este afán también como de resolver y de encontrar soluciones, así que siempre estaba uno como en un modo de solucionar y de gestionar y de como corresponder como fuera. Entonces pues le dije que buscáramos un lugar cerca de la Candelaria, un hostal, en donde pudiéramos alquilar una habitación una hora. Sí, eso fue lo que yo le sugerí también como en este ánimo de resolver, pero para ese punto yo ya me sentía muy incómoda con la idea de como de estar con él a solas en un lugar como una habitación o algo así, como solo los dos. Pero aún así, como que dije, no, solo el masaje, todo bien, no pasa nada, no hay nada raro acá. Y él me preguntó que si cerca a mi casa y no en la Candelaria había algún lugar en donde uno pudiera arrendar una habitación por horas. Y yo en realidad le dije que no sabía, no porque no sepa, porque pues cerca a mi casa hay muchos lugares que son para eso. Pero en realidad no me sentía para nada cómoda como yendo a un lugar de estos con él. ¿Sí? Me sentía muy incómoda, entonces dije prefiero como en la Candelaria, en un hostal, como no sé, que sea de pronto una habitación compartida, alguna cosa, y ya. Pero entonces en esa conversación empecé a sentir ciertas insinuaciones, ya más allá del masaje, como que entonces que, ay, que si él también me daba el masaje a mí, que entonces que iba a sentir mi energía, que si iba a sentir la energía piel a piel, y como que a mí eso me hizo sentir supremamente incómoda, yo no sabía qué decirle ni cómo responderle, em, porque en realidad era algo que me hacía sentir supremamente incómoda, pero que aún así yo me sentía culpable por pensar mal de él, ¿sí? Me sentía culpable porque decía, no, él es incapaz, él es súper coherente, no sé qué, él no, nada malo va a pasar, vamos a hacerlo, a pesar de que yo me sentía súper incómoda. Además, también porque una de las frases que recuerdo que él decía mucho, o bueno, no mucho, pero recuerdo que la repitió en varias ocasiones, es como la perversión está en la mente, ¿sí? Entonces, como que yo decía, claro, si yo estoy pensando que hay alguna insinuación sexual, si hay alguna, como alguna doble intención, si yo estoy pensando eso, eso está es en mi mente porque él sería incapaz de hacer una insinuación de este tipo, porque somos como sus estudiantes, somos casi como sus hijas, entonces pues como que era imposible que él tuviera como una idea de algo así hacia nosotras y bueno, hacia mí, que particularmente hablando. Y al otro día, afortunadamente, gracias a la vida, pues él me escribió antes de la hora del encuentro y me dijo que no iba a poder asistir. Entonces, pues yo me sentí supremamente aliviada con eso y ya después en ocasiones posteriores en donde él me volvía a insistir y me volvía como a preguntar, ay, que el masaje para cuándo, no sé qué, yo ya dije como yo no voy a volver a pasar por esto tan incómodo, como no, no, mire, mejor le recomiendo a alguien, yo como que no sé mucho, no sé qué, y como que lograba zafarme de esa situación tan incómoda de esa manera. Y bueno, otras cosas que recuerdo era como estar también constantemente como con miedo y sintiéndome súper intimidada de la manera como yo hacía las cosas, como me vestía, porque incluso criticaba nuestra manera de vestir, o sea, alguna vez me criticó por un gorro que me puse y me dijo que me veía como una loca, que no me quedaba, ya después no, pues no volví a usar ese gorro por mucho tiempo. También estaba como muy al pendiente de nuestro comportamiento como en las redes sociales, entonces como que alguna vez me llamó la atención por un estado que publiqué que no le gustó, que no le pareció, y también me llamó la atención por una reacción que tuve como a un comentario de otra persona, me llamó la atención como feísimo. Y yo opté por no volver a publicar nada en Facebook o por pensar mil veces antes de publicar cualquier cosa. Ya más adelante, un tiempo después, como que lo bloqueé del Facebook para que no viera mis publicaciones y tener un poquito de paz mental, pero aún así yo seguía como en el grupo, ¿no? Seguía siendo parte del grupo y seguía siendo como invisible, seguía siendo como este perfil bajo, este perfil que, por ejemplo, muchas veces a mis compañeros en el círculo de la palabra les daba la palabra, a todos y a mí no, o que cuando yo hablaba él me interrumpía, no me dejaba como terminar lo que estaba diciendo, entonces me sentía muy invisible y no me sentía bien, pero al mismo tiempo me sentía demasiado asustada como para resaltar y como para hacer otro tipo de cosas que no fueran lo estrictamente necesario, estrictamente lo que él requería de mí. Y algo que me parece importante decir también es que tristemente nunca me sentí parte de una comunidad, ¿no? Eh, Porque las mismas dinámicas de manipulación nos ponían en ciertas jerarquías en las que incluso si este personaje no estaba presente, había alguien que estaba a cargo y que tenía como ese poder, e incluso más de una persona que como que uno sentía, o sea, yo me sentía como vigilada, me sentía intimidada, sentía que no podía hablar libremente, sentía que ni siquiera podía reírme,
libremente o auténticamente, porque de alguna manera todo iba a ser como comentado y de alguna manera todo se iba a saber y yo por ser yo iba a recibir consecuencias, ¿sí? O sea, yo por ser auténticamente yo iba a recibir unas consecuencias negativas. Y, y eso es algo que me ha costado también mucho, o sea, eso hace parte del daño psicológico que he tenido como parte de este espacio. Y si bien en el espacio, digamos que se daban, aparte, como parte de estas dinámicas de jerarquía, se daba también como en cuanto a un pago. Digamos que es un espacio en donde se solicitaba, no sé, en este momento se solicitaba un pago simbólico, que si bien era bajo, como en cuanto a valor, ¿sí? Como en comparación como con otros espacios de danza, pues primero, al ser él es la casona de la danza como este lugar principal en donde se daban esos encuentros, la casona de la danza es un lugar público en donde no está permitido cobrar por las clases, aún así se hacía. Y además, esta dinámica del pago simbólico también se prestaba como para jerarquizar, para manipular, para humillar, porque era un pago que no era igual para todo el mundo, sino que de acuerdo con la jerarquía uno pagaba una cierta cantidad. Entonces, como los que estaban en un nivel superior, entonces pagaban menos. Y así como que iba subiendo el valor de la mensualidad. Y, por ejemplo, si alguien de los que estaba en la parte superior cometía un error, o bueno, cualquiera que cometiera un error, entonces era merecedor del castigo de pagar más. Porque, según él, entonces si la gente se equivocaba, si la gente como que no estaba comprometida o no estaba lo suficientemente atenta, disciplinada, dispuesta como para hacer las cosas bien, entonces había que castigarle el bolsillo. Esas eran como las palabras que él decía. Y, eh, y muchas veces pasaba eso, como que cualquier persona que cometiera un error, entonces no, durante 2 meses va a tener que pagar el doble, no, durante tantos meses va a tener que no sé qué, hizo las cosas bien, entonces paga un poquito menos. Entonces como que era otra manera de mantenerlo a uno ahí como a raya también intentando no equivocarse y como con mucho miedo también de cometer algún error, porque aparte pues muchas éramos estudiantes y no contábamos tampoco como con un recurso económico amplio que nos permitiera como solventar eso, ¿sí? Como que había muchas personas que no podían pagar nada y aún así como que les decía, resuelva, 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 busque la manera, resuelva, resuelva, resuelva. Entonces como que era esa la prioridad, ¿sí? El grupo, el compromiso del grupo era la prioridad. Había un tema también muy fuerte como en el cual él nos hacía como poner el espacio y el compromiso hacia el espacio por encima de cualquier otro tipo de obligación o de cualquier otro tipo de compromiso. Entonces recuerdo dos ocasiones específicas. La primera es que durante ese tiempo mi abuela materna falleció y el horario de las exequias y como todo este tema fúnebre se me cruzaba con una sesión y que aparte yo le había dicho que quería tomarme unos días sin ir a sesión pues para pasar el duelo, pues para pasar este duelo. A lo cual él me respondió que pues eso no era como una excusa, como que la muerte de un familiar no era una excusa para uno faltar al espacio, porque el espacio era lo más importante. Y que sí, como que la muerte de un familiar no era excusa para uno parar un trabajo disciplinado y riguroso del cuerpo. Y él ponía también como en contexto como que a él se le habían muerto familiares y no sé qué, y él aún así había seguido haciendo su trabajo y que madrugó y que no fue, como que no paró nunca por una muerte de un familiar, entonces como que nosotros debíamos hacer lo mismo. Y finalmente, pues no, o sea, como que falté el día de la ceremonia y demás, pero no me tomé, o sea, no fui capaz de tomarme ese tiempo de duelo para descansar y para, pues, no ir a las sesiones porque aún así estaba demasiado asustada, demasiado intimidada como por una reacción negativa. Y en otra ocasión, recuerdo también que en una de las evaluaciones, porque nos hacían como unas evaluaciones al final del año, me parece, y las horas en las que se nos asignaban las evaluaciones eran absolutamente arbitrarias, como a usted le toca tal día, tal hora, y a mí se me cruzaba con el trabajo, ¿sí? Como que yo tenía que salir siempre un poco antes de las sesiones para llegar temprano al trabajo, y yo se lo expresé, le dije como, yo puedo ir ese día, pero no puedo estar toda la sesión, entonces es probable que pues no pueda hacer la evaluación ese día, y él me respondió que eso a él lo tenía básicamente sin cuidado, como que dudó de mi compromiso hacia el espacio, porque según él el espacio era más importante que mi trabajo, que yo tenía que buscar un reemplazo en mi trabajo para que yo pudiera estar en la sesión, eh, y finalmente, bueno, yo creo que no conseguí ningún reemplazo y me tuve que ir. Pero creo que desde ese momento empecé a sentir como que no, en realidad no, como que se me estaba pasando por encima, ¿no? Después de tantas cosas, como que en ese momento siento que empecé a sentir que decía como no, o sea, este espacio no es más importante que mi trabajo, ¿no? Como que fue una de las primeras veces que recuerdo que como que cuestioné realmente como ese discurso. Em, y bueno, siento que a pesar de todas las cosas que pasaban, pues yo me seguía manteniendo ahí, también como
ya como con la aprobación desde lo audiovisual, pero siempre mantenía como la esperanza de que en algún momento fuera tenida en cuenta para la parte de la danza también, lo cual nunca pasó. Incluso personas nuevas que llegaban al espacio eran tenidas en cuenta como mucho antes que yo. Y empecé ahí como a desilusionarme ya poco a poco del espacio. Em, pero siento que no lograba encontrar la fuerza para salirme del espacio, como para encararlo, pedirle una reunión o algo y decirle como, mire, me quiero ir, tal cosa. Tenía demasiado miedo de hacerlo. Entonces siempre como que lo posponía, lo posponía. Y bueno, luego llegó la pandemia. Durante la cuarentena tuvimos unas sesiones virtuales. Y un tiempo después yo empecé a tener ataques de ansiedad durante la pandemia, como mucha gente también supongo. Y gracias pues al trabajo como psicológico que tuve durante ese tiempo, me di cuenta de que ese espacio no me estaba haciendo bien, no me estaba ayudando con la ansiedad, sino al contrario, porque siempre cada vez que me conectaba me daba miedo conectarme tarde, porque había siempre regaños, gritos por eso, consecuencias y maltratos. Me daba miedo que se me cayera el internet, porque según este señor, si a uno se le caía el internet era culpa de uno, porque uno tenía que resolver y tener como todas las condiciones como perfectas para que la sesión se diera sin ningún tipo de interrupción. Y también como que me daba mucha ansiedad poder, o sea, tener como todo el fondo, todo lo que se pudiera ver en cámara, tenerlo perfecto, porque por eso también había un montón de comentarios y cuestionamientos y como comentarios despectivos si uno tenía alguna cosa o algún mueble que a este señor no le gustara o que según él no combinara con el resto, o sea, como que siempre había una opinión sobre cosas externas a la danza y al espacio que lo terminaba relacionando como con la persona y con el ser de la persona. Eh, y bueno, finalmente, ya como que hacia el final de mi proceso allá, hubo una ocasión en la que le presenté un diseño para no me acuerdo qué cosa, y no le gustó. Y durante la sesión mostró el flyer, el diseño a todos, y se refirió a él de una forma muy ofensiva, incluso hablando de que era una porquería, de que era una mierda, como usando este tipo de palabras súper soeces. Em, y decía que como que yo todo lo que había avanzado en esos años, como que en ese momento se caía en picada. Em, y digamos que para mí, pues como que yo ya más allá de pronto, sí sentía todavía miedo, sí sentía intimidación, pero ya me sentía muy cansada en realidad de ser invisible, de ser humillada, de tener miedo, de todo. Entonces ya en la pandemia y como con un poco la ventaja de la distancia, de la no presencialidad, decidí finalmente salirme del grupo. Y le dije como, mire, decido salirme del grupo, muchas gracias por todas las enseñanzas, no sé qué, no sé qué, no sé qué. A lo cual la respuesta fue como, ok, gracias, 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 nadie. Así como absolutamente nada más, como después de tantos años y después de tanto trabajo y de tanto compromiso que tuve yo también con este espacio. Em, entonces, quisiera, pues bueno, creo que quiero resaltar también algunas otras cosas, como apoyando también este discurso de manipulación y de violencia. Y es que una de las razones por las que yo no salía del grupo también era porque pensaba como, bueno, ¿a dónde más voy a ir? ¿En qué otro lugar voy a entrenar que se dé esta información tan supremamente valiosa que estamos recibiendo acá? Porque además también ese era el discurso de este señor, como que no hay ningún otro espacio que tenga este nivel, que tenga este nivel de disciplina, de rigurosidad, de exigencia, sino que todo es mediocridad, eso no hay ningún otro grupo que sea ni siquiera cercano a lo que sea en este grupo. Incluso recuerdo como pensar sobre compañeros que se fueron y empezaron a entrenar en otros grupos, pensar en esos grupos que era como, no, pues, ¿qué está haciendo en ese grupo? O sea, como, como ese grupo, pues nada que ver. O también pensar sobre personas que llegaban al grupo y de pronto se iban a las semanas o estaban muy poco tiempo, de pronto un par de meses, pensaba como, no, estas personas son débiles, no aguantaron nada, ¿sí? Entonces como que quiero recalcar también como que ese discurso lo va, de verdad, le va a uno moldeando el pensamiento de unas maneras muy destructivas hacia otros y hacia uno mismo también, hacia una misma. Y que después resulta bastante complejo como quitarse todo eso y desestructurar todas esas creencias. Que uno se termina creyendo el cuento, básicamente, y uno se termina contando a uno mismo esas historias. Y siento que eso es como de las cosas más peligrosas de este tipo de espacios y que siento que la intención de todas estas voces que estamos alzando es precisamente evitar y detener como que la existencia de este tipo de espacios que son supremamente tóxicos, supremamente dañinos para, no solamente para una persona, sino para un gremio que además en cualquier medio del arte pues lo que se busca también es el ser propio, la autenticidad, la creatividad y que si son coartadas de estas maneras tan pasivo-agresivas muchas veces ni siquiera es evidente que esto está pasando, ¿no? Entonces, esa mirada desde afuera, esa mirada después de haber salido, después de que ya
uno no está inmerso en esos espacios, es súper valiosa, precisamente porque cuando uno está adentro uno no se da cuenta. Cuando uno está inmerso en eso, uno está creyéndose el cuento, uno está metido en el círculo de manipulación y uno no se da cuenta de ese tipo de cosas e incluso llega como a defender ese espacio de otras personas que llegan a criticarlo, de otras personas que uno dice como, ay, es que no van a entender qué es lo que sucede acá. Entonces, mi llamado también es a la autorreflexión, ¿no? Como que nos hagamos preguntas siempre en los lugares donde estamos, que nos escuchemos también, que nos hagamos caso, que si algo nos hace sentir mal es por algo, ¿sí? Y no porque otra persona te dice como algo diferente, sino como escucharse uno, escuchar el cuerpo y de verdad buscar esos lugares en los que uno sienta paz. Uno no tiene que sufrir para aprender, para crecer. Hay maneras, sí, hay como casos en los que uno de sufrimiento aprende y demás, pero no es un requisito para la vida, para los sueños, para la expansión, todo lo contrario. Se puede aprender desde el amor, se puede aprender desde la empatía, se puede crecer juntos y se pueden de verdad construir muchas cosas a partir de la ternura, que muchas veces en este espacio se ha anulado completamente como es el lenguaje de la ternura, y que hoy en día creo fervientemente que es un superpoder y que es algo absolutamente necesario en este mundo en el que vivimos hoy en día. Entonces, reitero también y me uno a estas voces que más allá de querer dañar o querer dañar una reputación, querer dañar una carrera, lo que sea que otras personas estén pensando, esto es un acto de reparación propia, porque sabemos que no vamos a obtener un acto de reparación externo. Entonces es un acto de reparación propia y, y espero realmente de corazón que estos espacios dejen de existir porque hay una conciencia mucho más grande que no lo permite, ¿sí? Que no lo permite. Entonces, pues ese es el mensaje que quiero dar. Esta es mi historia. Muchas gracias por escucharme hasta este momento.